Este vídeo de la jornada 2, la verdad es que llega bastante tarde porque, bueno, pues con la intersemanal que estaba tan pegada, pues algunos resultados ya están de la tercera, pero bueno, los tiempos son los que son, la vida es la que es y hay que ir viendo las cosas como se pueden. Entonces, bueno, vamos a hacer el repaso porque ahora ya sí tenemos cambios y además vamos a empezar con una pequeña reestructuración y es que va a ser bueno que consideremos el momento en el que nos encontramos, ¿no? Ahora, en las primeras jornadas nos encontramos en un momento que es dado sobre todo a generar los ingresos, ¿no? Es decir, podríamos dividir la temporada en aquella parte de pretemporada y comienzos en los que estamos construyendo nuestra plantilla, pero sobre todo estamos construyendo también para a la larga tener el dinero para poder fichar a jugadores tan caros como puedan ser Mbappé u otros, incluso el mismo Nico Williams u otros que andan en precios que si no, básicamente ahora mismo se nos llevan prácticamente no todo lo que tenemos, pero nos dejan muy limitados a la hora de fichar a otros jugadores, ¿no? Es decir, quizá es una buena estrategia, o es la que yo opino, de empezar con jugadores no de un coste tan alto, con una plantilla equilibrada y eventualmente, si lo hacemos bien, pues llegar hasta esos jugadores que son más decisivos, pero que en sí solos no te ganan una jornada, ¿no? Entonces, eso da que vamos a ir viendo en estas primeras jornadas, fundamentalmente lo que nos interesa es ese sentido de ir ganando dinero, además de que nuestros jugadores sean de valor. Va a haber, por lo tanto, una serie de jugadores que consideremos intocables, cada uno tendrá unos de los que no quiera desprenderse, pero otros muchos que irán rotando. Eso es lo que condiciona este tramo, ¿no? Bien, en el Alavés, bueno, pues Sivera está haciendo ahí, bueno, juntando algún partido muy bueno con otros que no lo son tantos, no son tan buenos. En la defensa, eh, pues tendríamos también cosas muy variables, ¿no? Quizá podemos destacar bueno, claro, ahora lo mismo, tenemos jugadores que no por esta intersemanal juegan, no juegan, pero en el notable estaría Tenaglia y, y quizá también en este caso Apcar un poquito por debajo, ¿no? En el medio, un jugador bastante sólido en este comienzo está siendo Carlos Vicente y a partir de ahí entran un poco las dudas porque como veis, y aquí ya sí que tenemos. Por eso empezamos a tener números verdes y rojos. Verde quiere decir que aumenta con respecto a la media que tenga. Es decir, por ejemplo, Carlos Vicente tiene un 7,8 de media, luego un 9 es verde porque la está superando, ¿no? Entonces, cuando veamos trayectorias de muchos rojos, nos está indicando una situación regular, ¿no? Un poco problemática, ¿no? Y el 23,3 es la suma de puntos que he hecho en total. Entonces, como veis, aquí tenemos jugadores pues que no hay una tendencia muy clara. Bueno, Stoikov está mejorando, pero partiendo de un punto muy bajo. Blanco también tiene aquí dos verdes. Serían jugadores. Eso sí, hay algunos de estos muy baratitos que podrían ser también un parche, una solución temporal, como decíamos. La delantera, de momento ha dado, bueno, la sorpresa de que Quique García ha estado jugando muy bien, aunque, como os decía, como ya este partido de la tercera jornada ha sido disputado, pues podemos ver que Villalibre hoy salió de titular y jugó bien. O sea que, bueno, pues está por ver si eso significa o no algo de cara al futuro. Y por el resto, poco más. Eh, por más que tenga una trayectoria, ¿no? La portería del Athletic. Tenemos también este partido ya se ha celebrado, teniendo a Unai Simón, bueno, pues un poco las dudas de quién se va a quedar con la portería mientras, ¿no? ¿Será Padilla o no lo será? Bien, en la defensa, el Atlético, como decíamos, tenía muchas opciones, pero ha habido, y esto sí que es relevante, dos lesiones que
cambian un poco el panorama. Hoy Adama ha jugado bien. De Marcos y Gorosabel se están ahí jugando, ¿no? Las posiciones. Gorosabel la verdad es que ha tenido un comienzo nada afortunado. Geray, jugador querido para mí, sigue siendo un baluarte que empezó muy baratito y sigue siéndolo bastante. Vivian, hoy hemos, ¿no? Ha hecho un cambio radical, ¿no? Es decir, de estas puntuaciones en rojo de 2 4 a pasar a un 12, pues es mucho, ¿no? Pero bueno, de momento de todas maneras hay bastantes rotaciones, o sea que aquí sería difícil marcar un jugador predominante porque el mismo de Marcos, pues de momento ha jugado poquito. En el medio, Sancet está siendo súper fiable. Beñat Prados hoy ha jugado espectacularmente también. Y estaría, ¿no? Nuestro sobresaliente y notable, y a partir de ahí empiezan un poco jugadores más dudosos. La lesión de Galarreta también cambia un poquitín el panorama del equipo. En la delantera también ha empezado muy dubitativa, la verdad, porque la tríada de los Williams más Guruceta no están haciendo unos números demasiado buenos, la verdad. Son unas medias muy bajitas para unos precios muy altos, ¿no? De estos jugadores que, bueno, pues yo al principio les aventuraba más y que puede que a la larga suceda. En cuanto al Atlético de Madrid, bueno, pues Oblak empezó mal, pero los últimos dos partidos han sido buenos. En el caso de la defensa, empezamos, ¿no? A tener buenas tendencias con Azpilicueta, Lenormand, que ya lo decíamos, ¿no? Que sea un jugador muy a tener en cuenta. Y a partir de ahí, es decir, aquí tendríamos nuestros notables, a partir de aquí empieza ya un poco las dudas. La incorporación del Lenglet también puede que altere un poco el panorama, ¿no? De quién juega, quién no juega. En el medio encontramos más y muy bueno, es decir, aquí Marcos Llorente está absolutamente de matrícula, ¿no? Es decir, aunque bueno, haya resultados distintos, pero su promedio es espectacular. Pablo Barrios también está jugando bien, quizá un poco menos en esta ocasión, pero bastante bien. Riquelme es uno de esos jugadores que ya decíamos, si tiene oportunidades las aprovecha, ¿no? Todos estos jugadores iríamos eso de la matrícula sobresaliente y algunos notables que abarcarían pues hasta Lino, ¿no? De momento Rodrigo de Paul está hoy partido bueno, pero de momento la trayectoria no es la mejor y por eso, bueno, hasta ahora su bajada de precio ha sido considerable en las últimas semanas. Y en la delantera también hay, bueno, una cierta incertidumbre en relación a los precios, ¿no? Es decir, Sorloz ahora mismo es muy caro es decir, 67 millones son muchos en el momento en el que nos encontramos para un rendimiento de notable, que no deja de ser bueno. Griezmann también es aún más caro. Y a partir de ahí, pues por ahora poco más. En el Barça, Ter Stegen, bueno, pues ha tenido un comienzo, la verdad es que bastante errático. Bueno, el equipo ha encajado muchos goles y es muy difícil, así que un portero tampoco tenga una gran proyección. En la defensa, pues los números tampoco son realmente buenos, ¿no? Veis medias de que la empiezan en el 5 y van bajando por el 4, es decir, estamos ahí muy limitados, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Eric García, ¿verdad? Sabemos que está por irse al Girona, así que también de aquí se despejaría, pero en general los números no acompañan mucho. En el medio sí que tendríamos cosas mejores. Bueno, hoy Dani Olmo, su primer partido extraordinario. Casado, ya hablábamos de él la semana pasada, pero puede que tenga pocos minutos. Pedri, ¿no? Todos estos estarían en la categoría de la matrícula. Y a partir de aquí, bueno, habrá que ver quién se afianza, cuándo vuelven si De Jong está más próximo, ¿verdad? A volver de su lesión.
y quién va ocupando, ¿no? Marc Bernal parece que tiene para mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues si Fermín va a ocupar aquí un espacio o Casado, eso habrá que irlo viendo. En relación a la delantera, aquí sí que hay un lujo de empezar por tres matrículas, Yamal, Rafinha y Lewandowski, y a partir de ahí poquito más, ¿no? Se fue hace poquito Víctor Roque, que le vamos a ver en el siguiente equipo. En cuanto al Betis, que es ese equipo que le ha recibido, bueno, pues de momento en la portería también han sido partidos duros, difíciles. En la defensa está destacando, ¿no? De matrícula está Bartra por ahora. Y a partir de ahí empieza un poco también ya la duda, porque nos movemos un poco en el bien o en el aprobado. En el medio tenemos a Fekir, fundamentalmente, y a partir de ahí empiezan también todas las incertidumbres. Veis muchos jugadores, ¿no? Que están cayendo de precio muchísimo, ¿no? Todos estos están en picado, pero bueno, eso puede cambiar si hacen ahora un buen partido. Y la delantera, pues tiene como decía, tiene la novedad de Víctor Roque, que está revalorizándose mucho. Y el resto, bueno, sí que hay subidas, pero son números súper discretos, más bien malos. En el Celta, mientras Guaita no se reincorpore, pues tenemos a Iván Villar, o a lo mejor después le tenemos de manera más prolongada. El partido último ha estado bastante bien. En, Aquí en defensa, pues Mingueza está imperial, ¿no? Es decir, marcando goles, haciendo partidazos. A partir de ahí, poco más. En el medio estaría como referencia Swedberg. Beltrán, estarían los dos en notables. Damián también. Como veis, no sería muy recomendable ahora mismo, que está un poco a la baja, es Hugo Álvarez. Sus resultados no están siendo parecidos a los del año pasado por ahora. En la delantera, bueno, ya hablábamos, ¿no? Aspas es siempre un seguro. Y luego a partir de ahí, pues no sabemos si va a estallar Dubicas o Borja Iglesias, ¿no? Ahora jugó bien, no sé quién, cuál de los dos tendrá esa salida. Bamba también ha hecho un último partido bastante bueno y posiblemente empiece a revalorizarse en breve, ¿no? Empiece a perder esa tendencia. En cuanto al español, que bueno, va salvando los muebles, ¿no? Es decir, ha sacado su empate sin goles, con lo cual el portero ha salido a indemne y con una puntuación muy alta. Mm, Calero, Kumbuya mm, estarían en el notable y a partir de ahí pues entraríamos un poco en lo errático, en las trayectorias un poco más variables. En el medio podríamos salvar a Kral, porque, bueno, pues entra en el plano, ¿no? De media de notable. Y la verdad es que muy poquito que salvar. Y en la delantera, pues el partido de hoy no ha acompañado mucho, pero bueno, Berizz sí ha tenido unos partidos. Bueno, siempre además pensando lo que valen los jugadores estos jugadores, al menos este por 6 millones tampoco es un precio muy caro y bueno, y es digamos el jugador más destacado ahora mismo en la delantera. En el Getafe, por el portero todavía, bueno, está un poco a medio gas. En la defensa, como notable, estaría Juan Iglesias. Y de ahí, bueno, de ahí habrá que ver qué pasa en este tercer partido, a ver cuál empuja más, ¿no? Nabil también está subiendo mucho de precio, pese a ser un poquito más bajo, no alcanzar ni al notable, pero sí. Bueno, Uche en el medio ahora mismo incombustible, Luis Millá, bueno, estamos ahora con las dudas de si se va al Atlético, suena que bastante que sí, habría que ver.
si se va, pues igual deja de ser tan interesante, ¿no? Y, y luego, bueno, pues poco, realmente poquito más. Entramos aquí también en un terreno de lo dudoso, salvo que pase algo en este tercer partido que nos cambie la tendencia, ¿no? En la delantera, la verdad es que muy poco que resaltar. Bien, en, en cuanto al Girona, tenemos a Gazaniga de momento haciendo bastante malos puntos, incluso un negativo, que eso duele mucho. Después tendremos en la defensa, la verdad es que también muy escasita, están esperando, ¿verdad? A Seri García, que igual nos cambia un poquito la tendencia, pero por ahora no habría mucho recomendable. En el medio, bueno, tenemos un jugador que hizo de un 10, pero habrá que ver cómo sigue. Yangel Herrera, yo le doy confianza. También está como el conjunto del equipo. Ahora mismo no están jugando demasiado bien, pero sería el otro rescatable del medio. Y la delantera tendríamos a Brian Hill. Y por ahora poco más. Todo el resto de las medias son suspensos con cierta profundidad, ¿no? Las Palmas. Bueno, Cillesen ahí está salvando los muebles. Veremos si finalmente, bueno, no sé si ya se ha decidido, ¿no? Del todo si Vallés se va o no se va. Eso todavía quizá colee un poquito más. En la defensa, la verdad es que muy poco que resaltar. No, nada que nos capte mucho. En el medio tenemos dos notables con Moleiro y Javi Muñoz. Y en la delantera, Sandro ha empezado muy bien. O sea, esto ha cambiado la tendencia. Si esta tendencia se mantuviera, pues la verdad es que se convertiría, ¿no? En el referente. Yo tengo dudas por la trayectoria de la temporada pasada, pero bueno, en el deporte todo puede cambiar, ¿no? Bien, en el Leganés, Juan Soriano está jugando bien. Veremos si Dimitrovic le compite o no por la portería. En, en el medio, como notables, Javi Hernández y Jorge Sáenz. Aunque, bueno, de todas maneras, bueno, Jorge Sáenz solo nos puntuaría en un partido. Estaría ahí al bordecito Franquesa también. Pero realmente no creo que sea lo más destacado, ¿no? Del Leganés. En el medio tenemos, aunque solo sea con respecto a dos partidos, a Óscar Rodríguez y que, bueno, se le está apoyando mucho en redes, o sea que puede que merezca mucho la pena. Neyu también, como los dos, ¿no? Sobresaliente y notable. Y en la delantera, pues la clara estrella este año es Juan Cruz, ¿no? Es decir, a mí de la Fuente me gusta mucho, pero los resultados no están dando. El fichaje de Munir por ahora no lleva a ninguna parte. Y Juan Cruz se está echando, ¿no? El equipo a las espaldas y está sacando adelante con goles y con presencia los partidos, ¿no? En el Mallorca, esto también se ha hablado mucho, ¿no? De la portería caliente que hay entre Román y Grif. Habrá que ver quién se la lleva. En la defensa destacaría Mafeo como un sobresaliente. Mojica está ahí al bordecito, ¿no? Del notable. En relación al medio, sobresaliente, perdón, no, notable Samu Costa. Y la verdad es que poco más, vemos bajar precios. Hay jugadores, eso sí, baratísimos. A todos estos medios por 1 millón, pues a lo mejor si luego cambia la tendencia, se convierten en muy interesantes, ¿no? En la delantera ya hablamos que Muriqui es la referencia esencial y está ahí en un notable bastante alto. Y a partir de ahí, pues habrá que ver por dónde, cuál de estos jugadores acaba de romper. Osasuna. Eh, Sergio Herrera, bueno,
está ahí peleando con situaciones de momento complicadas. Es difícil, tal como está el equipo, que vaya demasiado bien. Y destacan en la defensa, Bretón es notable, Catena podríamos considerarle un notable, ¿no? Es decir, sobresaliente para Bretones, Catena notable. Y hay algunos jugadores que de todas maneras están subiendo, ¿no? Areso, Errando, están subiendo un poquito y veremos a ver qué pasa en el partido de la tercera jornada, ¿no? En el medio, bueno, Rubén García, Aymar, como matrículas, Moncayola y quizá también podemos decir, ¿no? Lucas Torró estarían ahí en el notable y de ahí en adelante poco más. En la delantera, bueno, pues la sorpresa, no tan sorpresa, es que Brian Zaragoza está dando un buen rendimiento, cercano al sobresaliente, y habría poquito más por ahora que decir. Vamos a ver si Budimel se recupera o no. Se recupera en el sentido de que juegue mejor, no que esté lesionado. En el Rayo tenemos a Cárdenas, que, bueno, algunos medios dicen, ¿verdad?, que se va a pelear por la portería con Batalla, pero por ahora el que sube en valor y el que está jugando es Cárdenas. Y bueno, dentro de lo posible para los goles que recibe el Rayo. En defensa tendríamos como notables a Espino, Mumín, Ratiu, estos tres, y ya veremos si, bueno, Leyen, hay expectativas de él, pero de momento los resultados y también la pérdida de valor pues no están acompañando para que se fiche, ¿no? En el medio, la sorpresa de este año por ahora están de frutos con este notable, con partidos bastante brillantes. Y luego, bueno, quizá decepciones por ahora en Unai y en Barba, ¿no? Que el año pasado en el Almería, pues bueno, dio en algunos momentos un rendimiento bastante bueno. Palazón, bueno, es carísimo, ¿no? Para lo que da. Y otros jugadores como Cis, que el año pasado estuvieron bien. Aquí la novedad de que fichaje reciente de James, vamos a ver cómo se incorpora, ¿no?, al equipo. Y luego en la delantera, que bueno, realmente James tiene esa vertiente muy ofensiva, aunque aquí el juego lo considera como centrocampista. Bueno, pues la expectativa está puesta en Camello, sobre todo, veremos, pero por ahora el rendimiento, un buen partido y luego otros muy a la baja, ¿no? Es decir, la delantera del Rayo no es la parte más consolidada, ¿no?, del equipo. En cuanto al Real Madrid, bueno, pues siempre tienen a Courtois a la cabeza, aunque todavía la relación precio-puntos, la verdad es que todavía es un poco dolorosa. En la defensa, el Madrid tiene muchas opciones y también dependen, bueno, como veis también un par de lesionados, pero en términos de media, claro, por Fran García ahora está muy altito. Militao también, Militao sí con dos partidos y da ese notable un poco más distribuido. Y habrá que ver, ¿no?, el resto, porque ahora mismo están un poquito en duda. Bueno, Carvajal es un jugador de primer nivel también. Rudiger, el problema es que no es un jugador que tiende a puntuar muy bien. No es muy recomendable por ese motivo. O sea, siendo un jugador importante, en términos fantasy no se refleja. Y luego en el medio, como siempre, y del medio en adelante, siempre jugadores extraordinarios, ¿no? Valverde está dando un rendimiento por ahora de matrícula, Bellingham está lesionado, y a partir de ahí, bueno, Tchouaméni está en el notable, y habrá que ver, claro, de todos estos otros que están en puntuaciones más bajitas, habrá que ver, bueno, a la larga quién se acaba imponiendo, ¿no?, con números mejores. Y en la delantera, por ahora, el jugador que ha salido más destacado es Rodrigo, pero bueno, todos estos tienen todas sus opciones, Vinicius, Endrick, Mbappé, por supuesto, a ir mejorando estos números poquito a poco. En, en relación a la Real Sociedad,
Remiro, pues también ha empezado un poquitín errático, aunque los últimos partidos, como veis, son verdes, son un poquito mejores. En defensa, Javier López estaría, bueno, dentro de ese nivel del bien y subiendo de precios. Sergio Gómez también. Y ya en adelante, pues empiezan un poco todas las dudas. Zubeldia tendrá que recuperarse y reincorporarse. Bueno, a lo mejor ya está recuperado, pero reincorporarse plenamente. En el medio, jugadores más o menos clásicos, ¿no? Bryce, Cubo, es decir, jugadores que el año pasado ya los vimos, y Zubimendi se mueven por el notable, y habrá que ver si, bueno, pues Turrientes o algún otro, Sarcaya no está lesionado, Robert Navarro eran jugadores en principio llamados, ¿no? A tener cierto protagonismo. Y en la delantera, igual que el año, difícil, difícil, porque la opción mejor es Becker y ya vemos qué número. O sea que ahora mismo ahí muy, muy escaso, muy poco acierto. En el Valladolid, la verdad es que Karl Hein está haciendo unos puntos muy considerables. Si lo comparamos con otros porteros, un 6,7, la verdad es que no está nada mal. Eh, Tenemos también en la defensa a Luis Pérez como un sobresaliente, además revalorizándose muchísimo. Javi Sánchez y Boyomo, y también Lucas Rosa estarían ahí los tres en el notable, dos de ellos subiendo de precio. Entonces, bueno, por ahí hay opciones interesantes y además muy baratas, de momento, al menos. En el medio, bueno, pues Quique Pérez, que ya decíamos, volvía a su casa, está jugando con un notable consolidado. Amaya con un notable un poquito más bajo, pero también. Y Juric ha hecho los últimos dos partidos han sido muy, muy buenos, ¿no? Aquí encontraríamos a modo de decepciones, pues quizá Darwin, que venía con un fichaje con unas expectativas mayores, que quiere decirse que a lo mejor más adelante pues eso se haga patente, ¿no? En la delantera, Moro con notable y con partidos, salvo el de en medio, pues partidos muy considerables, muy buenos. Eh, y poquito más. Por aquí es difícil destacar nada más por ahora. La tasa también tenía unas expectativas que pues por ahora no se están cumpliendo y que quizá sean difíciles que se cumplan. Bueno, Sevilla. Nilan es el portero eh, in- indiscutible en principio. Su rendimiento ahora mismo, bueno, está siendo variable. En la defensa, Carmona está jugando bastante bien. Mm, Pedrosa ha hecho un buen último partido, pero bueno, de momento no da para mucho. Juanlu, la pena es que sea tan variable, ¿no? Es decir, sobre todo no tan variable él, sino quizá las oportunidades que está teniendo, ¿no? Por ahora no son muchas. En el medio, bueno, a excepción de esta roja, Saúl Níguez está dando un buen rendimiento, que claro, ahora tiene que enfrentarse a la sanción y eso hay que considerarlo. Y de ahí en adelante, la verdad es que poca cosa y además pérdidas de valor en algunos casos súper fuertes, ¿no? 300.000 en un día es una pérdida, es una falta de confianza muy, muy grande. Y en la delantera también hay dudas porque, bueno, Luque Bayo ya ha encadenado un par de partidos buenísimos y si esto se mantiene, pues seguirá siendo un jugador de matrícula. Ahí está también al borde del sobresaliente Ocampos, que podría ser otra opción. Isaac Romero este año ha hecho un par de buenos partidos, luego otro un poco más limitado, también tuvo menos minutos. Lo que pasa es que tampoco está al nivel del año pasado, ¿no? El Yuke, pues este último partido muy bien. O sea, aquí hay una incertidumbre entre jugadores que, como veis, oscilan. Que va a oscilar entre el 5 y el 10 o entre bueno, hay partidos a lo mejor que no han podido jugar mucho, ¿no? O entre el 3 y el 8 pues da dudas de quién va a ser quien se haga con la titularidad definitiva, ¿no?
Bien, en relación al Valencia, a ver si soy capaz de decirlo. Mamardashvili parece que finalmente, aunque cedido, se queda en el Valencia, así que esa incógnita se despeja. Todo el que tenga a Dimitrievski que lo venda. Y bueno, pues es un buen portero, ¿no? Es decir, ahora mismo los números no acompañan, pero a la larga posiblemente sí. Defensas destacados. En el caso del, bueno, hay que tener en cuenta también eso, las rotaciones, pero en principio Jarek sería un jugador recomendable. Luego hay jugadores que son tan baratos que por sí mismos, en mi caso, yo tengo a Fulquier, pero que aquí hay algunos jugadores tan baratos que si llegan a jugar merecen la pena. Y en cambio, quizá un jugador como Mosquera, casi 24 millones de momento para un 2 de media, para 6 puntitos, pues es muy poquito. Ojalá en algún momento vuelva a Gallá y también será recomendable, eh, pero hay que esperar otro poquito, ¿no? En el medio, los resultados la verdad es que no son demasiado brillantes, ¿no? Es decir, Pepelu está ahí al borde del notable, pero claro, vale que 45 millones. Y de ahí en adelante los números son bastante malos. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona esto. Em, y luego en la delantera un poco lo mismo, ¿no? Realmente números muy malos para a lo mejor jugadores que entran de lo bastante caro a precios relativamente, ¿no? En el Villarreal tenemos a Diego Conde, que bueno, la verdad es que los resultados están siendo un poco intermedios, pero claro, si en un partido se encajan 3 goles es muy difícil tener un resultado mucho más amplio. En la defensa está de sobresaliente camino a la matrícula Cardona y la verdad que poquito más. Claro, tenemos también lesiones de Foy, de Pedraza que alteran, ¿no? Digamos lo esperable en un principio. En el medio, Baena está ahí consolidado en el notable. Claro, Parejo tuvo ese menos 0,2 que le estropea un poco la media, pero si no, estaría también ahí. Y bueno, y habría que ver esos jugadores. Bueno, Ayoce está ahí aumentando, ¿verdad? Tenemos estos verdes que van hacia arriba. Entonces, bueno, lo que pasa es que es carísimo también. En la delantera, Danjuma está, bueno, el último partido no ha sido tan bueno, pero está ahí en un sobresaliente muy alto. Y a partir de ahí empezarían las dudas porque Gerard es muy caro para lo que está ofreciendo. Barry ha jugado ha sido un buen partido y vale muy poquito. Akomach pues todavía tampoco está, ¿no? Siendo la sorpresa que se esperaba. Pepe, bueno, pues por aquí vuelve, es un caso un poco como lo que decíamos antes, ¿no? En el Sevilla, varios jugadores que alternan algunas buenas jornadas con otras no tan buenas, precios de distintos calados, con lo cual, bueno, pues hasta aquí este vídeo y si se puede, en breve, realmente, propiamente el de la jornada 3 en el que ya tenemos anticipado un poquito.